Perdieron 50.000 hombres en un solo día y no se rindieron. Crucificaron a 6.000 rebeldes a lo largo de una sola carretera. Arrasaron ciudades enteras hasta no dejar ni animales vivos. Durante siglos, ningún enemigo pudo destruirlos, ni celtas, ni cartagineses, ni los pueblos más feroces de Europa. Roma no conquistó el mundo por casualidad. Lo hizo porque convirtió la guerra en una ciencia. Roma no fue invencible por casualidad. Construyó una máquina militar basada en 3 pilares: disciplina absoluta, adaptación constante y una capacidad inagotable de reemplazar a sus muertos. Mientras otros luchaban por honor o gloria, Roma luchaba como un sistema. Esta es la historia de la máquina militar más implacable que haya existido. La gloria que fue Roma se construyó en gran medida sobre el poder de su ejército. Hasta que descubrió cómo hacer la guerra, Roma no era más que otro pequeño asentamiento agrícola italiano. Pero había algo diferente en los romanos, una obsesión casi enfermiza por el poder, el orden y la disciplina. Tenían una capacidad única para transformarse en una potencia política y militar sin igual. La ciudad que dominaría el mundo antiguo durante siglos comenzó ya hacia el año 1000 a.C. Los arqueólogos han encontrado los restos de viviendas de ese periodo en la colina palatina de Roma, donde muchos siglos después los emperadores romanos construyeron sus palacios. La Roma primitiva estaba dominada por un vecino, los etruscos, provenientes de lo que hoy es la Toscana, al norte. Reyes etruscos tomaron el control de Roma alrededor del año 600 a.C. y la gobernaron durante un siglo antes de que los romanos los expulsaran. Roma comenzó entonces a crear el sistema político y militar que hoy reconocemos. Roma se convirtió en una república con el Senado y 2 magistrados principales, cónsules que eran elegidos por periodos de un año para encargarse de los asuntos importantes, incluido el ámbito militar. Roma tuvo que aprender a combatir porque ocupaba un importante cruce comercial sobre el río Tíber, y estaba constantemente enfrentándose en escaramuzas con vecinos envidiosos. Ya hacia el año 500 a.C., Roma contaba con un ejército de 6.000 hombres llamado legión, del término latino que significa leva o reclutamiento, pero esto estaba muy lejos del ejército romano profesional que más tarde dominaría el mundo. Son soldados ciudadanos, son soldados a tiempo parcial, son reclutados para la temporada de campañas, dejan sus campos, su trabajo, para ir a combatir en el ejército. Al final de la campaña, regresan para recoger la cosecha, la vendimia, en los campos. Cada año, los hombres romanos aptos para el servicio eran convocados por trompeta para presentarse al alistamiento. Pero no todos los hombres. Solo se confiaba en los propietarios de tierras para luchar por Roma porque tenían algo que proteger. El servicio se consideraba un deber y un honor, y una obligación para cualquier romano que aspirara al poder político. El pueblo romano era reacio a votar por personas que no pudieran mostrar sus heridas de guerra. Hay muchas historias de hombres que se presentaban a la política en el foro, rasgando sus ropas para mostrar sus heridas, para demostrar que habían luchado por Roma en batalla. Los romanos tenían que proporcionar su propia armadura y armas, así que los más ricos, los oficiales, tenían casco, armadura, una lanza, una espada y un escudo, mientras que los más pobres, las primeras filas, no tenían armadura y solo contaban con hondas y piedras como armas. El ejército romano temprano se modeló según el de los griegos, especialmente en la formación táctica básica. El ejército griego utilizaba la llamada falange, una formación de infantería compacta y cohesionada que avanzaba contra el enemigo como un bosque de lanzas. Todo tu ejército se alineaba, mirando al frente en filas, y entonces las primeras filas extendían sus lanzas y sus escudos, y el ejército avanzaba en bloque. El objetivo era simplemente apartar al enemigo y, en el proceso, matar a tantos como fuera posible. La primera gran victoria de Roma fue contra su propio némesis, los etruscos. Los romanos conquistaron la ciudad cercana de Velles en el año 396 a.C. Pero los romanos no tuvieron mucho tiempo para celebrar.
6 años después, se enfrentaron a un tipo de enemigo completamente nuevo cuando guerreros celtas del norte descendieron sobre Roma. Los celtas eran un pueblo unido por la lengua, la cultura y el estilo de guerra, y las tribus celtas estaban dispersas por toda Europa desde Irlanda hasta Francia y Suiza. En el año 390 a.C., un ejército celta aplastó a la legión romana y tomó Roma. El método de combate celta resultó profundamente perturbador para ellos. Los celtas simplemente corrían hacia ti con cientos y miles de hombres gritando, vociferando, golpeando objetos metálicos, haciendo sonar sus cuernos. Realmente aterrorizaban a los romanos. Los celtas abandonaron la ciudad solo después de que los romanos los sobornaran con oro. Esta fue la llamada de atención de Roma. Necesitaba replantear toda su estrategia militar si quería sobrevivir. Y una de las maneras fue a través del entrenamiento. Los soldados romanos tenían que pasar por el entrenamiento más duro del mundo antiguo. Había 4 largos y exigentes meses de entrenamiento básico. Y cualquiera que no pudiera soportar el ritmo era dado de baja o puesto a raciones de cebada de mal sabor hasta que lo hiciera bien. El entrenamiento básico comenzaba con marchas, y muchas. Los soldados tenían que ser capaces de marchar más de 20 millas en 5 horas, cargando equipo completo. En el entrenamiento con armas, a los reclutas se les entregaban espadas, escudos y jabalinas de práctica que pesaban el doble que las reales para desarrollar los músculos. Los romanos, creo, en este periodo temprano deberían realmente ser vistos como los zulúes del mundo mediterráneo. Son una sociedad altamente militarizada, y como los zulúes, no permiten que sus guerreros tengan relaciones sexuales, de modo que cuando entran en batalla, son extremadamente duros. A medida que el ejército crecía, la armadura se estandarizó para todos los soldados y pasó a ser proporcionada por el Estado. Aquí vemos una cota de malla como protección corporal, y puedes ver que está hecha de pequeñas piezas individuales de metal que se moldean en anillos y luego se enlazan entre sí. Su mayor ventaja, por supuesto, es resistir golpes cortantes. Como los anillos de la malla están todos unidos, si un enemigo golpeara con una espada en un movimiento de corte, realmente absorbería el impacto. La desventaja de la malla era que, en realidad, no resiste una estocada. Si atraviesas la malla con una puñalada, la punta de la espada realmente perforará los anillos. A partir del siglo I después de Cristo, los romanos también utilizaron una armadura segmentada de placas, sujeta con correas de cuero. Era mucho más complicada que la armadura de malla, tanto que los soldados necesitaban ayuda para ponérsela. Creo que se puede ver que todas las protecciones están en la parte superior más que alrededor de las piernas y demás. Y la razón de eso es que, cuando tienes a los celtas combatiéndote, con sus largas espadas de tajo, necesitabas toda esa protección arriba más que abajo. También te daba la posibilidad de correr. El casco romano, rediseñado gradualmente a lo largo de los siglos, tenía como objetivo ofrecer la máxima protección sin bloquear los sentidos. Puedes ver que es una cúpula redonda que protege la parte superior de la cabeza. Redonda porque tiene una muy buena capacidad para desviar golpes. Un casco cuadrado recibiría el impacto, mientras que un casco redondo haría que el golpe resbalara. Grandes carrilleras para proteger los lados de mi rostro, y una pequeña protección para el cuello en la parte posterior para recibir un golpe descendente, protegiendo la parte trasera de mi cuello. Ahora, obviamente, puedes ver que no hay cobertura en el rostro ni en los oídos. De hecho, los romanos decidieron que era mucho mejor para un soldado poder ver a su alrededor y oír las órdenes. Algo absolutamente vital en batalla. Una protección adicional provenía del escudo romano, más pequeño y redondo en los primeros tiempos, desarrollándose más tarde en uno rectangular más grande. Estaba hecho de capas de madera encoladas entre sí, reforzadas y recubiertas con cuero y metal. Lo particular del escudo romano es que es curvo, no plano como la mayoría de los escudos de la época. Esto proporciona protección alrededor de todo el cuerpo.
Y si avanzo hacia ti en combate, no es solo un arma defensiva, es un arma ofensiva, puedo estrellártelo en la cara. Y luego, mientras estás desequilibrado, desenvainar la espada y hundirla bajo tus costillas. En cuanto a las armas ofensivas, la primera que el soldado romano utilizaba en batalla era la jabalina. Lo grandioso de la jabalina romana es que, cuando la lanzabas, el enemigo no podía devolvértela. Estas se lanzaban en descargas de cientos. Cuando caían como lluvia, la dura punta de hierro atravesaba la armadura. El peso del asta doblaba este vástago de metal blando. Quedaba inutilizable. No podías lanzarla de vuelta. Tu escudo quedaba inútil. Probablemente estabas herido. Estabas en serios problemas. Pero el arma que ganó el imperio y lo mantuvo fue la espada romana. Una vez que se habían agotado las jabalinas, la legión romana avanzaba entonces con probablemente la más despiadada de estas armas, la espada corta, o gladius en latín, un arma claramente diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Es mucho más corta de lo que imaginarías que sería una espada medieval de hoja ancha, porque en realidad es mucho más corta. Está diseñada con una base muy ancha, que se estrecha hasta una punta extremadamente afilada. La idea de esta arma era puramente apuñalar. El soldado era entrenado para apuñalar realmente a un soldado enemigo, principalmente en la zona del estómago, porque, por supuesto, no hay hueso en el que pueda quedar atascada. Y, por supuesto, una estocada rápida y retirada inmediata lo dejaría fuera de combate de una forma u otra. Ahora bien, el soldado era entrenado para no usar un golpe descendente, sino únicamente una acción de estocada. En términos modernos, un soldado usa la bayoneta. En realidad, lo característico de esta espada romana es que es corta y directa, y se utiliza para apuñalar más que para cortar. Los bárbaros, sus espadas no son como las nuestras, son largas y anchas, y todo es una cuestión de ego en el campo de batalla, lanzando tajos por encima de sus cabezas. Todo es estilo, eso es todo, y mientras están haciendo eso, es arriba y por debajo, y así hacemos picadillo a los bárbaros. El ejército romano estaba listo para utilizar sus armas y su entrenamiento para construir un imperio, y las primeras víctimas fueron sus propios compatriotas italianos. Ya la unidad básica del ejército romano era la legión, y con el tiempo se volvió altamente estructurada. Finalmente, la legión evolucionó hasta convertirse en una unidad de 4.800 soldados. Estaba dividida en 10 cohortes de 480 hombres cada una, que a su vez contenían 6 centurias, no de 100 hombres, como cabría esperar, sino de 80 soldados. Cada centuria tenía 10 grupos de 8 hombres que compartían una tienda de campaña. Los comandantes de la legión solían ser nombramientos políticos, nobles romanos que prestaban servicio mientras ascendían en la escalera política. Su capacidad militar variaba enormemente, y gran parte de la verdadera dirección del ejército recaía en los oficiales que estaban por debajo de ellos. El más famoso de estos era el centurión, al mando de una centuria de soldados. A medida que el imperio de Roma crecía, los centuriones se convirtieron en soldados profesionales, ascendiendo progresivamente a través de los rangos. Los centuriones solían tener al menos 15 años de experiencia. Era su deber entrenar a los hombres, disciplinarlos y guiarlos en la batalla. Como habían visto tantas campañas, comprendían las tradiciones del ejército. Sabían cómo el ejército podía realmente resolver problemas específicos que podrían surgir en futuras campañas. Así que eran, en gran medida, la esencia viva de las legiones romanas. Bien, estoy equipado como un centurión romano. Siempre se puede reconocer de inmediato al centurión porque su penacho cruza el casco de lado a lado. En este caso, el penacho está hecho de crin de caballo, aunque a veces se hacían de plumas, y si has recibido condecoraciones militares, puedes ver que se llevan en un arnés sobre el pecho. Los centuriones eran oficiales de carrera que se tomaban el término literalmente. Los centuriones nunca tenían que retirarse. Encontramos en algunos casos personas de más de 80 años aún en servicio. Esto, por supuesto,
ayudaba a asegurar una uniformidad de estándares y de entrenamiento, y así sucesivamente, a lo largo de todo el imperio. Se pueden ver las carreras de estos centuriones que han estado por todas partes a lo largo de su muy extensa vida. Los centuriones podían convertir la vida de un soldado en un infierno. Exigían sobornos para eximir a los soldados de las tareas menos populares y utilizaban sus bastones de vid para impartir castigos. Un centurión, Rucilius, fue apodado Dame Otro por su costumbre de romper su bastón sobre las espaldas de los soldados. Más tarde fue asesinado por sus propios hombres. Tras su derrota temprana ante los guerreros celtas en el 390 a.C., el ejército romano cambió sus tácticas de batalla. Abandonó la rígida formación en falange que había tomado prestada de los griegos y utilizó unidades de combate más pequeñas llamadas manípulos o puñados, grupos altamente maniobrables de menos de 150 hombres. Esto permitió al ejército romano operar con mayor eficacia, quizá en terrenos más irregulares, pero también les permitió mover grupos de soldados hacia los flancos y la retaguardia de los ejércitos enemigos. Aunque la base del ejército romano era su infantería, el soldado de a pie, cada legión también contaba con un destacamento de hasta 300 jinetes. Los romanos no eran jinetes naturales, así que adaptaron tácticas y equipo de sus enemigos, incluidos los celtas. Esta era la silla militar. La silla que se coloca sobre el caballo es una pieza de aspecto muy extraño para la mayoría de la gente hoy en día. No se parece en nada a una silla moderna. No, la característica más evidente son los 4 cuernos que tiene, y esos 4 cuernos están ahí por algo que resulta obviamente ausente. No hay estribos en absoluto. Los romanos no montaban con estribos. La silla que se desarrolló después de que combatieran contra los celtas tenía 4 cuernos como característica muy significativa. Si no tienes estribos, como he dicho, no puedes inclinarte hacia un lado con mucha seguridad sobre una silla plana. Estos cuernos te permiten hacerlo. La silla parece corta comparada con una moderna, porque los cuernos traseros presionan contra tu parte posterior. Los cuernos delanteros se sitúan bajo tu muslo, y puedes inclinarte probablemente hasta unos 45 grados con relativa seguridad. Parte del trabajo de la caballería era hostigar al enemigo, y los jinetes llevaban jabalinas ligeras especiales para ese propósito. Al pasar junto a un enemigo, puedes lanzarle varias. No van a causar una enorme cantidad de daño, pero tu propósito no es necesariamente causar mucho daño, sino hacer que la formación se desorganice para que la infantería pueda entrar y ganar. En la batalla, la caballería se alineaba en las alas de las legiones. La infantería formaba 3 líneas horizontales para poder turnarse en ocupar la primera línea hasta que la batalla estuviera ganada. Cuando los romanos se formaban para iniciar la batalla, golpeaban sus espadas contra los escudos en un aterrador redoble hasta que llegaba la orden de cargar. A medida que ambos bandos se acercaban uno al otro, las líneas frontales romanas lanzaban sus jabalinas, desorganizando la formación enemiga. La infantería formaba cuñas para romper las líneas enemigas y permitir el combate cuerpo a cuerpo. Ese era el momento en que la corta espada romana destocada demostraba todo su valor. El combate en sí podía durar solo unos 20 minutos aproximadamente. A veces se prolongaba mucho más, pero era muy difícil luchar durante un largo periodo de tiempo con ese enorme peso de armadura que los soldados romanos y a menudo también sus enemigos llevaban. Parte de la razón del éxito romano en batalla estaba sin duda relacionada con el entrenamiento. Una vez que el enemigo cedía, los romanos no lo rodeaban. En cambio, por lo general dejaban una vía de escape fácil para que la caballería pudiera entrar y abatirlos mientras huían. Para el año 270 a.C., Roma controlaba gran parte de la península itálica, pero, a diferencia de muchas potencias antiguas, no se limitaba a saquear a sus vecinos derrotados, los convertía en aliados, a veces ofreciéndoles la ciudadanía romana. De ese modo, a medida que Roma se expandía, los pueblos que conquistaba eran integrados, pasaban a formar parte del ejército romano y se convertían en las tropas para la siguiente ola de conquistas. Así que era un proceso acumulativo. Y eso, creo yo, es clave para el éxito y el crecimiento de este imperio.
La expansión de Roma hizo inevitable un choque con Cartago, otra superpotencia mediterránea. Y cuando ese choque llegó, produciría la guerra más espantosa que el mundo antiguo había visto jamás. La expansión de Roma en el siglo III a.C. la llevó a entrar en conflicto con otro imperio al otro lado del Mediterráneo. La ciudad de Cartago, en la actual Túnez, dirigía un imperio que se extendía por el norte de África. En el año 264 a.C., Roma y Cartago comenzaron a luchar por el control de Sicilia, donde Cartago tenía colonias. Roma se encontró en desventaja. Cartago tenía una gran flota, y Roma casi no tenía ninguna. Roma comenzó a construir una, pero la mayoría de sus soldados nunca había navegado. Así que practicaban en tierra firme, fingiendo remar al unísono para familiarizarse con la sensación. Y cuando llegó el momento de las verdaderas batallas navales, Roma tenía un as bajo la manga. Desarrolló una especie de pasarela llamada Corvus que se enganchaba a los barcos cartagineses para que los soldados romanos pudieran abordarlos, convirtiendo las batallas navales en combates más familiares de lucha en tierra firme. Y de ese modo, Roma derrotó a la flota cartaginesa. Roma obtuvo Sicilia, Córcega y Cerdeña, pero Cartago no aceptó la derrota. En el año 218 a.C., Cartago contraatacó bajo uno de los guerreros más temidos que Roma enfrentaría jamás, Aníbal, y esta vez el objetivo era la propia Roma. Aníbal era un hombre claramente dotado de una enorme determinación. Con un profundo odio personal hacia Roma que había heredado de su familia, que había combatido antes contra los romanos, y también está muy claro que poseía un gran carisma personal. Aníbal marchó con su ejército a través de Hispania y la Galia y cruzó los Alpes hacia Italia, acompañado por 3 docenas de elefantes. La mayoría de los elefantes de Aníbal murieron durante la travesía de los Alpes. De hecho, sus elefantes no desempeñaron absolutamente ningún papel en la campaña posterior. Sin embargo, representan la habilidad y la audacia que Aníbal demostró al cruzar los Alpes tan temprano en la temporada de campaña y sorprender a los romanos. Con la ayuda de guerreros celtas que se le unieron por el camino, Aníbal obtuvo victorias tempranas contra las legiones romanas enviadas a enfrentarlo. Luego, en el año 216 a.C., tuvo lugar un gran enfrentamiento en Canas, en el sur de Italia. Aníbal tenía alrededor de 40.000 tropas, mientras que los romanos y sus aliados tenían casi el doble de ese número. Pero Aníbal era un maestro de la táctica. Cuando las legiones romanas realizaron el habitual empuje hacia su centro, Aníbal les permitió avanzar y luego los rodeó. Fue un desastre para el ejército romano. Unos 50.000 romanos y aliados murieron. Hubo pánico en Roma, con gritos de que Aníbal estaba a las puertas. Pero Aníbal nunca pudo capturar Roma, porque la ingeniosa política romana de crear aliados volvió a dar resultado. Lo que derrota a Aníbal es el hecho de que los romanos tienen 8, 9, 10 veces más hombres capaces de ser reclutados para el ejército que Aníbal, y pueden perder 50.000 hombres en un solo día. Y siguen luchando, porque tienen la mano de obra. Y ningún otro estado en el mundo antiguo pudo jamás lograr algo ni remotamente parecido. Roma practicó la guerra total contra Aníbal. Como medida de emergencia, llamó a filas a todos los hombres disponibles, incluso esclavos, y envió legiones a la Hispania controlada por Cartago para impedir que suministros y refuerzos llegaran hasta Aníbal. Las guerras a esta escala son luchas por la supervivencia. Si pierdes este tipo de guerras en el periodo temprano, tu ciudad es destruida. Tus mujeres y niños son dispersados por el mundo mediterráneo. Ese es el final. Todas las sociedades son destruidas si se pierden las batallas. Se necesitaron 15 años de combates antes de que Aníbal fuera expulsado de Italia. Regresó a Cartago para defenderla contra un contraataque romano, que finalmente derrotó a Aníbal en el año 202 a.C. Pero a pesar de la victoria, Roma mantuvo un miedo paranoico hacia Cartago
y provocó una tercera guerra en el año 149 a.C. Las legiones romanas les tomó 3 años atravesar las enormes murallas de la ciudad de Cartago, y luego los romanos masacraron a miles de cartagineses, una cifra desconocida, y vendieron a 50.000 supervivientes como esclavos. Finalmente, los romanos arrasaron la ciudad. La araron hasta nivelarla con el suelo y, según la leyenda, la sembraron con sal para que nada volviera a crecer allí jamás. Cualquier ejército romano era capaz de una brutalidad extrema, particularmente en el saqueo de una ciudad que se había resistido y que luego lograban tomar por asalto. En esas circunstancias, parece haber sido práctica romana habitual, casi una política, masacrar absolutamente a todos y a todo, incluidos los animales. Todos eran simplemente despedazados. Fue una carnicería absoluta. Después de derrotar a Cartago, Roma también incorporó Grecia como provincia tras destruir la ciudad de Corinto. Muchas otras conquistas siguieron, de modo que hacia el año 100 a.C., Roma era la dueña indiscutida del Mediterráneo. Los romanos justificaban su expansión de una manera que muchos políticos modernos entenderían. Siempre se convencían a sí mismos de que libraban guerras defensivas. Ninguna guerra romana, por muy ofensiva o imperialista que pudiera parecernos a nosotros, lo era para ellos. Para los romanos, siempre se trataba de defensa, siempre de repeler un ataque. Así es como, en cierto sentido, justificaban la conquista del Mediterráneo. Como gobernantes de un imperio en rápida expansión, las legiones tuvieron que acostumbrarse a mucho viaje, y eso significaba desplazarse a pie. Cuando los soldados romanos marchaban, llevaban hasta 50 libras de equipo sobre sus espaldas, incluyendo armas, armadura, utensilios de cocina, raciones y herramientas para construir un campamento temporal. La mayoría de los ejércitos dependían de defensas naturales. Los romanos llevaban las herramientas para construir un nuevo campamento donde quiera que estuvieran, uno nuevo cada día, si era necesario. Cavaban un foso defensivo alrededor de todo el campamento, de 5 pies de ancho y 3 pies de profundidad, y luego levantaban una empalizada con las estacas que transportaban con ellos. Era como si los romanos tuvieran su propia ciudad fortificada a donde quiera que fueran. El propósito principal de un campamento de marcha romano era psicológico más que militar. Era la idea de que en territorio enemigo, cada noche construías una pequeña ciudad en lo que no era tu territorio. Y el enemigo observaba, viendo su territorio marcado por el avance de los ejércitos romanos. Los campamentos eran un ejemplo clásico de la pasión romana por el orden. Cada campamento tenía un plano idéntico. Cada tienda de cuero se montaba en la misma posición cada vez, de modo que los soldados sabían exactamente dónde se encontraban. Los soldados tenían una gran sensación de seguridad durante la noche. Sabían exactamente dónde estaban sus oficiales y que sus camaradas también los estaban custodiando. La obsesión romana por el orden se extendía a la disciplina de las tropas. Los centinelas del campamento que se quedaban dormidos podían ser apedreados hasta la muerte por haber puesto en peligro a todo el regimiento. No era tan excepcional como podría parecer, dado el contexto general de cómo era la sociedad romana. La gente estaba acostumbrada a los azotes, estaba acostumbrada a ejecuciones públicas bastante frecuentes, así que el ejército romano era realmente bastante draconiano, pero no tan diferente del resto de la sociedad como quizá podríamos pensar. Una forma infame de disciplina severa era la decimación, la ejecución de 1 de cada 10 hombres de los regimientos que mostraban cobardía en batalla. Los hombres eran seleccionados por sorteo y golpeados hasta la muerte por sus propios compañeros. La obediencia romana se basaba en el miedo. Si un soldado romano se enfrentaba a una crisis en batalla, ese soldado romano, esa unidad de soldados, mantendría su posición porque tenía más probabilidades de sobrevivir a una lucha desesperada en combate que si huía. Un caso famoso de decimación ocurrió cuando las legiones romanas sufrieron varias derrotas durante una revuelta liderada por un gladiador fugitivo, un guerrero llamado Espartaco.
El ejército romano estaba tan ocupado conquistando y construyendo un imperio en tierras extranjeras que no tenía un ejército permanente en Italia, y eso lo dejó vulnerable a un ataque sorpresa. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 73 a.C., en una rebelión encabezada por un esclavo extranjero llamado Espartaco que había sido obligado a convertirse en gladiador. Las condiciones para todos los esclavos eran relativamente crueles y brutales, y particularmente para los gladiadores, que eran mantenidos encadenados en barracones y eran tratados brutalmente. Espartaco lideró una revuelta junto a otros gladiadores contra sus captores, y pronto se le unieron en la insurrección esclavos del campo. Millones de esclavos fueron traídos de vuelta a Italia, y muchos de ellos eran prisioneros de guerra, muchos de ellos eran exguerreros, y por lo tanto, aunque muchos eran mantenidos en barracones y muchos eran entrenados para ser gladiadores, representaban un riesgo potencial para la seguridad. Como no había legiones estacionadas en Italia en ese momento, nuevas legiones tuvieron que ser rápidamente reclutadas y entrenadas. Pero Espartaco y sus hombres, utilizando tácticas de guerrilla, derrotaron a cada legión enviada para enfrentarlo, y su grupo permaneció libre en Italia durante 3 años. El Senado romano finalmente otorgó al noble Marco Craso el poder para sofocar la revuelta. Para demostrar que hablaba en serio, comenzó decimando a 2 de las legiones que habían perdido contra Espartaco. Luego levantó 6 nuevas legiones y se enfrentó a los espartacanos en una guerra abierta. Sus tácticas eran tan poco convencionales que se negaban a dar batalla hasta el final de una manera convencional. Confundieron las expectativas de los generales y de los ejércitos enviados contra ellos. En cierto sentido, su error, y lo que les hizo perder su batalla final, fue comportarse como soldados romanos, luchar una batalla campal convencional. Si se hubieran mantenido en la guerra de guerrillas, su rebelión podría haber sido incluso más efectiva de lo que fue. Las legiones derrotaron al ejército rebelde y mataron a Espartaco, y luego Craso alineó la Vía Apia, a las afueras de Roma, con 6.000 espartacanos crucificados, una lección para cualquiera que se opusiera a Roma y a su ejército. En los primeros tiempos del ejército romano, los soldados eran llamados solo por unos pocos meses a la vez, entre la primavera y la cosecha, pero el imperio en expansión implicó largas campañas en el extranjero, y para los propietarios de tierras, los únicos hombres elegibles para las legiones, el servicio militar se convirtió en una carga cada vez mayor. Para el año 100 a.C., Roma tenía alrededor de 130.000 hombres en uniforme. 1 de cada 8 hombres romanos era soldado, y se le exigía cumplir hasta 6 años de servicio de una sola vez y un máximo de 16 años a lo largo de su vida. Las legiones necesitaban una reserva mayor de mano de obra de la cual reclutar, y el hombre que lo hizo posible fue el cónsul Mario, él mismo un gran general. En 2 ocasiones había salvado a Roma de una invasión con victorias sobre tribus germánicas. En los campos cerca de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, en el año 102 a.C., el ejército de Mario mató a tantos germanos, 100.000 según un relato, que los agricultores tuvieron cosechas abundantes durante años después debido a la sangre y los huesos en el suelo. Como cónsul, Mario decidió abrir las filas a todos los ciudadanos romanos, fueran o no propietarios de tierras. Esto significaba que los romanos pobres podían ofrecerse voluntarios para un trabajo seguro y prestigioso, con buen salario y viajes. Podían convertirse en soldados profesionales. El ejército romano estaba ahora en camino de convertirse en una fuerza profesional a tiempo completo, pero los voluntarios todavía debían cumplir estrictos requisitos. Debían ser altos, preferiblemente alfabetizados, y tener buenas referencias de carácter. Ciertas profesiones eran preferidas, incluyendo herreros y cazadores. Entre los considerados no aptos se encontraban tejedores y taberneros. Los nuevos reclutas debían pasar una entrevista y un examen médico, y luego tenían que prestar un juramento de cumplir cualquier orden que se les diera para el Estado romano, y de no rehuir la muerte. Luego se les entregaban 3 monedas de oro y eran enviados a las provincias para su entrenamiento. Pero muchos de estos nuevos soldados más pobres ya estaban mirando más allá de esas 3 monedas de oro. A medida que el ejército seguía sumando nuevas conquistas, los soldados se enfocaban cada vez más en el botín de guerra.
La cantidad de botín que se podía traer de ciudades como Corinto en 146 a.C. era ya enorme, y creo que eso sí fomentó una codicia masiva y un nivel creciente de brutalidad entre los soldados romanos. Cada vez más, los soldados trasladaron su lealtad del Estado romano a sus propios generales, quienes podían hacerlos ricos, y los generales, siendo aristócratas romanos, veían a sus legiones como boletos hacia la riqueza y el poder. Íntimamente ligada la relación entre el general y su ejército. El general promete a su ejército tierras, botín, asentamiento después de que la guerra haya terminado. Y el ejército promete al general no solo éxito en la conquista, sino votos de regreso en Roma después. Esto dio lugar a una nueva clase de supergenerales, todos con ambiciones políticas. Estaba el propio Mario, cónsul durante muchos años, su rival Sila, quien obtuvo victorias en el Mediterráneo oriental, y se convirtió en dictador de Roma por un tiempo, Pompeyo el Grande, quien conquistó Siria y Palestina, y el más famoso de todos los generales, Julio César. Julio César representa lo más cercano que, creo, se puede estar a la ambición desnuda en el siglo I a.C. Hay una famosa historia de Julio César a los 31 años, en la Hispania ulterior, encontrándose con una estatua de aquel gran conquistador, Alejandro Magno, y de repente estallando en lágrimas. Y su séquito le dice: «César, ¿por qué lloras?». Y él dice: «Este hombre, a mi edad, había conquistado la mayor parte del mundo, y yo no he hecho nada». En pocos años, el mundo sabría que César había hecho muchísimo. De todos los grandes generales de Roma, ninguno generó más fama, derramamiento de sangre, lealtad y odio que Julio César. Era un noble, que fue ascendiendo en la escala política y utilizó su mando militar en Hispania para saquear suficiente botín como para comprar votos en Roma. Fue nombrado cónsul y formó una alianza política, el triunvirato, con un rival del poder romano, el general Pompeyo, y Marco Craso, el hombre más rico de Roma. Luego César logró que lo nombraran gobernador del norte de Italia y del sur de Francia, lo que lo convirtió en comandante de varias legiones. Estaba ansioso por nuevas conquistas, y su oportunidad pronto llegó. En el año 58 a.C., un pueblo celta, los helvecios, pidió permiso a César para migrar desde Suiza hacia el oeste de Francia, a través del territorio de aliados romanos, en lo que entonces se llamaba la Galia. En lugar de aceptar, César decidió atacar. César, por supuesto, es un cínico. Necesita una guerra, necesita el botín derivado de ella para financiar sus campañas políticas. Antes de emprender la campaña en la Galia, estaba profundamente endeudado. La Galia proporcionaría el botín para pagar a sus acreedores. César envió 6 legiones contra los 360.000 hombres, mujeres y niños helvecios. Más de la mitad de los helvecios fueron masacrados, y los sobrevivientes obligados a regresar a sus tierras de origen. Era parte de la lucha política en Roma durante la Última República. Pompeyo, su gran rival, era el mejor general de Roma. Así que César, compitiendo contra Pompeyo, tenía que ser un general mejor. Después de despachar a los helvecios, César fue tras una tribu germana que había cruzado el Rin y marchó con sus tropas 120 millas en 5 días hasta la región de Alsacia. Una vez más, los romanos masacraron a miles. Luego César giró hacia el oeste, hacia Bélgica, y repitió la dosis contra la tribu de allí. Los enemigos políticos de César en Roma denunciaron sus acciones, pero la mayoría de los romanos lo alentaban, porque estaba derrotando a los galos, el mismo pueblo celta que había saqueado Roma en 390 a.C. El temor de los romanos hacia los pueblos celtas, como los galos, era más que histórico. También era físico, en parte por el tamaño imponente de los celtas. Los italianos eran un pueblo bastante pequeño, y comparados con ellos los galos, por ejemplo, eran absolutamente enormes. Ya sabes, de casi 6 pies de altura. Algo a lo que los italianos no estaban acostumbrados. Por ejemplo, se nos dice que Julio César era alto para un romano. Medía apenas 1,68 m. Para los romanos, cualquiera que no hablara latín o griego, como los celtas, era despreciado como un bárbaro.
porque su lengua sonaba como ovejas. Bah, bah. Los romanos tenían una visión muy particular de sí mismos, y era la de verse como personas que habían desarrollado las capacidades de la mente para controlar el cuerpo. Los bárbaros, en cambio, eran personas guiadas por deseos físicos, sexo y drogas y rock and roll. No tenían una educación adecuada, así que iban tras la emoción más inmediata. Pero los celtas contra los que César luchaba en la Galia estaban muy lejos de ser bárbaros, según entendemos el término. Habían vivido en ciudades organizadas, como esta reconstrucción en Francia, y eran maestros herreros que probablemente inventaron la cota de malla que los romanos adoptaron. Y el arte celta estaba muy lejos de ser bárbaro. Todavía se considera una de las grandes tradiciones artísticas de Europa. Como guerreros, los llamados bárbaros no eran rival para las legiones bien entrenadas de César. Los guerreros celtas no combatían como una unidad. Luchaban por la gloria individual. Los hombres más importantes gustaban de presentarse vestidos con armaduras llamativas y brillantes, situarse al frente y participar en una guerra que sin duda era bastante brutal, pero de escala relativamente reducida. No podían planificar una guerra total de la manera en que los romanos podían planificarla. No tenían legiones completamente entrenadas. No tenían respaldo logístico. Además, los celtas se enfrentaban al brillante comandante que era Julio César. Era ambicioso, hambriento de victorias, y utilizaba tácticas audaces y originales. Se destacó por la rapidez y la sorpresa de sus movimientos, y realmente llevó esas técnicas a la perfección en el uso de sus legiones. Por otro lado, era un poco imprudente. Parte de su audacia, y a menudo se metía en situaciones terribles, pero era tan rápido y tan perceptivo de las intenciones del enemigo que siempre lograba salir de ellas. Desde el primer momento, estuvo dispuesto a adaptarse. Al enfrentarse a los germanos por primera vez en su primera campaña, se encontró con enormes cantidades de caballería. Él prácticamente no tenía ninguna. No hubo problema. Simplemente consiguió caballos y le dijo a una legión: «Bien, muchachos, ahora todos van a ser caballería». De repente tenía 5.000 jinetes. César sabía que exigía mucho de sus soldados, y por eso se esforzaba en cultivar una lealtad intensa en ellos. No les pedía hacer nada que él mismo no hiciera, y a menudo despedía a su guardia personal, y hacía que se llevaran su caballo, y realmente se colocaba en las filas junto a las tropas, y sus tropas eran muy leales a él. No es sorprendente que estos soldados leales también se estuvieran convirtiendo en soldados, ricos gracias al botín y los esclavos. Los despojos de la guerra a menudo se obtenían mediante gran brutalidad. El propio César se jactaba de que sus campañas en la Galia dejaron 1.000.000 de muertos y 1.000.000 de esclavizados. César simplemente llevó a cabo lo que he llamado en realidad una gran cacería. Llevó a sus legiones de un lado a otro a través de la Galia, masacrando tropas, saqueando ciudades, matando mujeres y niños. Los romanos fueron terriblemente crueles con los celtas. Los enemigos derrotados a menudo eran convertidos en esclavos. La esclavitud era tremendamente importante para Roma. El 40% de la población italiana eran esclavos, el mismo porcentaje que el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Los esclavos eran fundamentales para el esfuerzo bélico de Roma. Esencialmente, los esclavos liberaban al ciudadano romano para luchar en el ejército. Sin la esclavitud, habría sido imposible que Roma pudiera iniciar con tanta eficacia estas guerras de conquista. Las guerras de conquista de César continuaron durante 9 años. Él fue el ejemplo supremo de todo aquello en lo que se había convertido el ejército romano en sus primeros 500 años. Dedicado, ambicioso, implacable, y César no se detendría en las conquistas extranjeras. Con su ejército detrás de él, conquistaría a sus enemigos en Roma y asumiría el título de dictador. El ejército que había comenzado como una leva de campesinos se había convertido en la fuerza más temida del mundo antiguo. Pero la misma maquinaria que conquistó el Mediterráneo comenzó a devorar a la propia Roma. Las legiones ya no obedecían al Senado, obedecían a sus generales. César cruzó el Rubicón.
Roma dejó de ser república. Bajo los emperadores, el ejército mantuvo el orden durante siglos. Construyó caminos, ciudades, fronteras, pero algo había cambiado. El imperio se volvió demasiado grande, las fronteras demasiado extensas, los enemigos demasiado numerosos. Las legiones empezaron a reclutar extranjeros. La disciplina se relajó, la lealtad volvió a fragmentarse. Y cuando los pueblos germánicos cruzaron las fronteras en masa, la máquina ya no era imparable. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó, no porque dejara de saber luchar, sino porque la maquinaria que había conquistado el mundo ya no podía sostener el peso del propio imperio. Roma murió, pero su ejército había cambiado la historia para siempre.